En la vida siempre va a haber diferentes tipos de clases, como si de un videojuego se tratara. Desde ser el mejor de tu clase, la más hermosa de la secundaria o el marginado del salón. Sin embargo, esta historia te mostrará que pese a todo lo diferente que pueden llegar a ser los opuestos, aún así pueden volverse amigos. Verán, hace varios años en una escuela pequeña se encontraba nuestro prota, Mikage Teru, un chico introvertido que le encantan los videojuegos. Pero, pese a este problema, siempre quiso tener amigos como los demás, para jugar, pasarla bien con ellos. Y es por eso que un día, cuando escucha a sus compañeros hablar sobre un popular juego de zombies, que ya se ha pasado como 4 veces, ¡wow!, no puede evitar hablarles para que lo incluyeran en la conversación. Pero en vez de recibir una respuesta amable, estos solo lo rechazan, ya que además de apartar su mirada, le dicen que nadie le preguntó su opinión, y que mejor conozca su lugar. Palabras que lo marcarían de por vida, ya que comprendió que aunque están en la misma clase, son de mundos completamente diferentes. Luego de eso, vemos a Teru varios años en el futuro, y al igual que antes, sigue estando solo, algo que lo deprime, ya que mientras todos sus compañeros tienen muchos amigos, él no tiene nadie con quien pasar el rato más que su soledad. Y mientras piensa en eso, pasa por el pasillo la chica más popular de su escuela, Sayonji Rei, alguien no solo rica, en los dos sentidos, sino también hermosa y buena en cualquier asignatura, todo lo contrario a él. Después, en una noche muy tarde, cuando Teru está pasando el rato en una sala de juegos, se encuentra inesperadamente con Rei jugando en una de las máquinas, la cual al ver que es de su mismo instituto sale del lugar, y Teru, al percatarse que dejó caer su identificación, va de inmediato tras ella. Sin embargo, al alcanzarla, la encuentra golpeando a una banda de delincuentes que estaba molestando a otra chica, y al ver que ya no le puede ocultar la verdad, le pregunta si puede guardarle el secreto, a menos claro que quiera terminar como ellos, situación que le influye tanto miedo a Teru que terminó yendo al sentir su vida en peligro, pensando al día siguiente que si se camufla como siempre, todo irá bien, ¿verdad? Pues no, fíjate que no, ya que apenas llega al salón, Rei aparece enfrente de él con una cara amable, diciéndole que se le permitiría hablar un momento con él, y aunque intenta negar lo visto ayer, explicándole que él nunca recogió su identificación, si no es muy inteligente que digamos, igual termina yendo con ella antes de que llamara más la atención de sus compañeros. Y una vez están solos, Rei le pregunta si le dijo a algún familiar o amigo lo sucedido ayer, a lo que Teru le dice que no, después de todo no tiene nadie a quien contárselo de igual forma. Pero como Rei no puede creerle solo con eso, lo empieza a vigilar desde ese momento hasta que pueda confirmarlo, y luego de que lo siguieran todo el día hasta llegar al arcade, confirma que en serio no tiene amigos. ¡Ay, mi corazoncito! Pero tiene razón. Algo que le duele viniendo de alguien como ella que tiene muchos de ellos. Sin embargo, Rei no cree tener amigos al igual que él. Las personas que dice Teru que son sus amigos solo la siguen por ser popular. Ninguna se preocupa o saben cómo es realmente, lo que hace pensar a Teru que tal vez no sean tan diferentes. Y como es bastante aburrido solo estar viendo, se une a él para jugar, pero al ser papeada brutalmente se llena de furia, ya que es la primera vez que no puede dominar algo a la primera, y por eso le piden que le enseñe más, para poder practicar a la par que lo vigila. Y así pasaron los días, jugando tanto en la escuela como en el arcade, a la par que, como ya dije, lo vigilaba. Y en una de esas noches, Teru le pregunta por curiosidad a Rei por qué comenzó a fumar, a lo que Stan de forma resumida le dice que es porque estaba cansada de que todos la pongan en un pedestal que tiene que cumplir las expectativas de los demás, cansada de que tenga que ignorar las cosas que le gustan para complacer a los demás. Palabras que no esperaba escuchar Teru. Después de todo, ante sus ojos, tanto la Rei elegante como la relajada son realmente encantadoras. Comentario que la divierte tanto que toma uno de sus cigarrillos y lo pone en su boca para luego encenderlo con el suyo, viendo Teru como su cara se ilumina ante la de él.
Y así pasaron los días de este peculiar dúo, hasta que en uno de ellos, cuando Teru está a punto de ir al arcade para ver a Rei, aparecen las amigas de esta, diciendo que quieren hablar un momento con él. Y es que quieren preguntarle qué tipo de relación tienen con Rei-sama, ya que últimamente los han visto juntos muchas veces, y como sus amigas no pueden permitir que alguien como él manche la reputación de su ángel, así que le piden, no, más bien le exigen que conozca su lugar. Palabras que le hacen recordar aquel trauma que sufrió en el pasado. Y es por eso que al volver con Rei se deja ganar esta vez, para después decir: felicidades, aprendiste muy rápido, Rei-sama, y como ya me superaste, no hay necesidad de que estés más conmigo, ¿verdad? Argumento que deja impactada a Rei. Después de todo, pensó que al fin había encontrado a alguien diferente, a alguien a quien poder llamar amigo, pero al parecer no fue así. Entonces, con lágrimas en su rostro, sale corriendo al ver que es igual que los demás. Sin embargo, cuando nuestro prota toma el control para volver a jugar solo, se da cuenta que luego de conocer a Rei, a una amiga, ya no es capaz de volver a estar solo. Así que sale corriendo tras ella. Al mismo tiempo, esta está siendo golpeada por unos yakuzas, los mismos que apaleó la última vez, ya que al parecer pertenecían a la misma banda. Lo bueno es que antes de que le hicieran algo grave, nuestro prota aparece golpeando al líder para luego escapar con ella tras llamar a la policía. Y una vez están lejos del peligro, Rei le pregunta por qué fue por ella, si antes le dijo que ya no era necesario que estuviera con él. A lo que Teru, con una voz un poco temblorosa, le dice que ¿acaso se necesita una razón para salvar a una amiga? Y esto llena tanto su corazón que no lo suelta por un buen rato. Y luego de que el fin de semana terminara, cuando vuelven a ir a clases, ve a Rei con un look completamente diferente al que usa usualmente en la escuela, preguntándole que ¿a qué se debe este cambio tan repentino? A lo que esta le responde diciendo que ¿acaso no es obvio? Si ahora soy tu amiga, actuaré como tal en donde sea, y por eso espera que se haga responsable. Terminando esta historia con estos dos planeando su próxima salida.